Una buena alimentación es fundamental en cada una de las etapas de nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez. Los adultos mayores necesitan los mismos nutrientes que los jóvenes, pero en cantidades diferentes. Algunos pueden ser más necesarios que otros. La buena nutrición contribuye a aumentar la calidad de vida de los mayores y a prevenir y tratar diversas enfermedades. La persona mayor puede y debe consumir una gran cantidad de alimentos, cuidando las grasas saturadas, la sal y el alcohol. La colaboración familiar es fundamental para que la persona mayor se sienta motivada. Pues ya estamos aquí de vuelta y seguimos en la maravillosa compañía de María Suerte, quien nos ha abierto las puertas de su casa, y ahí voy. Esa gran ventaja de que te abran las puertas de una casa, porque puedes ver cosas que si no te las platican, pues de ninguna otra manera sabes. ¿Tus perros, te gustan mucho los perros? Ay, me encantan, me encantan, Ajá. me encantan. Mira, ¿de siempre? Aquí tengo... Porque además son muchos. Ay, de toda la vida, pero te Ajá. quiero decir que son agregados aquí a mi casa. Es que, ¿qué va? O sea, mis hijos les encantan los perros y luego me los van dejando. ¿Por qué? ¿Porque tú los cuidas mejor? Pues yo creo por el espacio. Pero no. O sea, hasta que llenen toda la casa van a desistir. ¿No vieron unos chiquitos que andaban por aquí? No. Yo vi a los grandes. Ah, bueno, pues no viste que ya hay unos algunos que también ya son adultos. Sí, ya los están Goldens, bien. El Golden, los dos ya están bien viejitos. Ajá. O sea, no sabes, a mi Golden así la veo, a la dorada, la veo que ya anda así y luego le compro latas y la papacho y otra vez vuelve a resurgir. Fíjate cómo hasta los perritos el amor. ¿Cómo has disfrutado esta casa? Porque sí, como dices, son espacios muy amplios. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta recibir gente? Mucho. Pues antes sí recibía gente muy frecuentemente, Ajá. pero ahora no tanto. Bueno, ¿para qué quiero recibir más gente si tengo un chorro de nietos? Y andan aquí como locos, ya entran, ya van, o sea, casi siempre están acá. Ajá, ¿cuántos nietos son? Tengo 8 nietos. 8 nietos. 8 nietos. Entonces, es maravilloso porque primero cuando se murió mi marido, nos quedamos muy solos, mis 2 hijos y yo, y dije, wow, qué horror, cómo esto así, éramos así 3, así. Ajá. Y luego, mis 2 hijos a los 20 años, bueno, uno todavía no cumplía 20 años cuando fue papá. ¡Wow! Chiquitito. Y luego el otro también. Ajá. O sea, mis hijos están jóvenes, pero ya tienen hijos grandes. Ajá. Y eso me parece padrísimo porque ellos se llevan con sus hijos de maravilla. Maravilloso. Ajá. El grande dice, ay, me da mucha pena salir con mi hija porque de repente se me quedan viendo así como creen diciendo, que es el señor que anda con la niña. El señor que anda con la niña. Ajá. Entonces, pero es una experiencia maravillosa. Tener a mis nietos así de todas las edades es maravilloso. Y yo he disfrutado de verdad esta casa, con todo mi amor, con todo mi cariño, que de repente he dicho, ay no, sí, me voy a ir a un departamento más chiquito. Pero yo soy de provincia, entonces en Camargo, pues teníamos nuestra casita chiquitita, pero había una casita. En Chihuahua también rentábamos una casa chiquititita, pero había una casa. Entonces, después una casa del magisterio también chiquititita, pero era casa. Entonces, los departamentos, cuando yo llegué aquí, vivía en un departamento. Y te sentías no como me ahogada. sentías de cuenta así y así. O sea, decía, no. Tú estás acostumbrada a la Estoy casa. acostumbrada. Vamos a ese momento que dices, porque fue... me imagino que de los peores momentos de tu vida cuando pierdes a tu marido, y además también decides dejar la carrera como cantante. ¿Por qué ¿por qué mira, al mismo tiempo? Mira, ¿de dónde lo supiste tú? Mira, fíjate que fue una decisión que tomé con el tiempo, porque te voy a decir, yo tenía ese disco
Y siempre mi marido, si estaba aquí en la casa, si me escuchaba en la radio, varias veces le subía el volumen a todo lo que daba el carro para recibirme con alguna canción que estuviera sonando en algún lado. Entonces, ese disco yo dije, no, qué gacha he sido. Nunca he dedicado un disco, nunca he dedicado nada. Le dedico el disco. Y dije, va a ser una sorpresa para él, que no se la va a acabar. Que además, qué orgullo, porque si te subía a todo volumen es que le encantaba escucharte cantar. Entonces dije, voy a promocionarlo. Me acuerdo muy bien que yo estaba, fíjate, a mí no me gusta hacer telenovela y teatro al mismo tiempo. Sin embargo, estaba haciendo Nosotras que nos queremos tanto y estaba haciendo El privilegio de amar. Que fui a hacer una actuación especial y me quedé toda la telenovela ahí. Entonces, cuando yo estaba haciendo eso, yo dije, no puedo promocionar el disco. También, además. Además, claro. Pero Pepillo Origel me dijo, ¿me das una exclusiva? Y le dije, órale, no voy a comenzar la promoción, pero te doy la exclusiva, presento. Y ahí digo que se lo dediqué y mientras la compañía sigue haciendo la promoción y la preparación. Ajá. Entonces, no, hombre, sorpresa. Ese día que yo tenía con Pepillo Origel, ese día es el día que muere mi marido. Entonces fue así como de... ¡Wow! Fue así un shock horrible. Un shock. Termino yo de hacer... ya no fui con Pepillo, ya no hice ninguna... entrevista, ni ninguna entrevista, nada. Pero yo estaba haciendo El privilegio de amar. Y entonces los productores me comenzaron a chiquear mucho. Haz de cuenta que antes de que yo terminara El privilegio, yo ya estaba en otra telenovela. Antes de que terminara la otra telenovela, yo ya estaba en otra. Antes, o sea, así te como metieron quisieron, en un tren de actividad, como diciendo, uy, esta sí se nos va. No sé si lo pensaron. Claro. O de buena onda. Dijeron, bueno, vamos a sacarla adelante. El disco siguió su curso, pero yo ya no quise ni hacer promoción, ni ir a cantar a ningún lado. O sea, fue primero por tiempo, y mi manager, que era Vilo Arias, también que ya murió, me decía, es que tienes que... No me siento. Y se fue pasando el tiempo. Y ya no volví a grabar, y ya no volví a hacer ni la promoción de ese disco. Ese disco sobrevivió, digamos, milagrosamente. Milagrosamente. Entonces dices, bueno, sí, cuando él murió, pues sí, no te puedo mentir, o sea, entre que estaba tan ocupada en novelas, que de repente cuando terminé, pues venía como una depresión, ¿no? Claro. Una depresión de decir, ¿qué onda? Mis hijos, o sea, uno tenía 16 años y el otro tenía 18 y dije, wow. ¿Por qué seguir y seguir y seguir? ¿Y por qué ahora también estás activa y estás en esta obra de Mujeres de Ceniza? ¿Y qué otros proyectos hay? Y nunca has parado, nunca has sentido tampoco eso como de... Como decir, ya me cansé. No, yo pienso que en el momento que uno dice, hasta aquí llegué, en ese momento ya... tu vida ya va, Balú. O sea, hasta aquí llegué, lo dices en todo, entonces se te cierran las puertas y tú solita... Porque es tu medio, es lo que has hecho de toda una vida. O sea, tendría que buscar otra actividad, o sea, no sé estar en mi casa las 24 horas del día. Estarte quieta. ¿Hay otra cosa que te guste? Además, o sea, como tipo pasatiempo, pintar, cocinar. No, tampoco. No, man de Dios, no. La cocina no se me da. Ajá. La cocina no se me da, pero me gusta mucho leer, me gusta mucho viajar, pero pues siempre estoy ocupada con mi carrera. Buscando proyectos nuevos. Sí, o sea, buscando proyectos nuevos. Esta obra de teatro me llegó en el momento más adecuado porque yo acababa de terminar una telenovela y entonces cuando me habló mi productor Rubén Lara y me dice, oye María, ahora sí ya voy a hacer Mujeres de Ceniza, te la mando. Le digo, ahora sí la puedo hacer. Ajá. Ahora sí la puedo hacer. Entonces fue maravilloso porque es una obra bien bonita. Nos estamos presentando por toda la República y la obra
va sensacionalmente en la República. ¿Cuál sientes que es la respuesta del público? Primero, de ver a 4 mujeres que no son unas jovencitas, las 4 son bastante contemporáneas, y todas famosas, todas reconocidas, y primero la convivencia que hay entre ustedes, porque comparten muchas cosas, sí. Y el reflejo que tiene eso con el público. Ay, pues es que tenemos público de todo, fíjate, tenemos público ya mayorcito, y luego tenemos muchas señoras, y luego tenemos jóvenes. De repente sí lleva niños que no viene al caso. No viene al caso. De repente sales y así en primera fila ves un niñito así. Hay 3 chiquitos. De que dices tú, oh Dios, no. Pues, así puedo alterar el guión o me sigo. Es que no puedes alterarlo. Claro, porque es yo una sé obra que no, pero esa debe ser como la sensación que te debe de dar, ¿no? De este niño me va a oír decir una grosería. Sí, que dices tú. ¿Qué? Sí. Y es una obra que tiene 4, 5 groserías, pero el tema está un poquito fuerte. Pues son 4 mujeres que han sido infieles, que le fueron infiel a la amiga, que le fueron infieles a sus maridos. Entonces, pues sí. Sí, son temas que luego... Sí, son temas pero el problema va a ser para las mamás de explicarles luego a los niños cuando salgan y le digan, ¿qué dijo? ¿De qué se trató? Que digan, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? A mí me gusta mucho el teatro. ¿Por qué? Porque tienes el contacto con el público. Cada función es diferente. O sea, si nosotros hiciéramos cada función igual, qué aburrido sería y qué tonto sería estar ahí perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, no. Cada día es encontrar tonos diferentes, es encontrar algo diferente para tu personaje. Y eso es maravilloso. Es un descubrimiento constante. Eso es maravilloso, un descubrimiento constante. Tú sabes que te piden que tú estés. Entonces, pues les dije, tengo teatro. O sea, ¿cómo le hago? En un lugar o en otro. ¿Cómo le hago? O sea, tengo teatro. Por otro lado, también te dicen, oye, tendrías que estar. Pues sí, pero tengo teatro. Y estás con el teatro feliz. Sí, estoy ahorita en el teatro, y entonces cuando venga otro ofrecimiento así padre, que te llene y que todo, y que se haga, porque el ofrecimiento está, y que se haga, entonces ya veríamos cómo se hace, si ya terminamos esas giras que tenemos pendientes, y entonces estamos en el teatro nada más sábados y domingos. Sí, son compromisos. Y se puede compaginar. Y se tienen que cumplir. María Suerte, qué gusto. Gracias por invitarnos a tu casa. Gracias en nombre de toda la gente que nos ve, porque de verdad esta plática, y tú, es que tú de verdad eres una dulce. Mira, y tú eres tan chiquitita que te conocí. Vila. Sencilla, amorosa, alegre siempre, con esa sonrisa, y se contagia muchísimo. Gracias. Me lo llevo en mi corazón. Espero sonreír el resto del día y que me dure más. Ay, gracias. Y espero que también ustedes hayan pasado un momento agradable. Los esperamos como siempre la semana que entra en Palabras Mayores. Gracias por acompañarnos. Gracias otra vez, María. No, gracias a ti. Gracias a ti. Muy contenta de que estuvieran aquí en la casa. Y esta es tu casa. Gracias. Buenas noches.